Buenas noches, mi nombre es Nilgen Díaz, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este video que estoy realizando está hecho por mi persona, por mis compañeras Nini Chacón, Juliana Orozco y Caterine Quintero. Es para la materia de legislación laboral para la unidad 6, actividad 8. En este video les voy a mostrar una conferencia o un video que se le envió a los trabajadores del negocio y que se llama Marquetería y Galería Glass, en el cual les explicamos 3 puntos fundamentales sobre el Código Sustantivo del Trabajo. El primer tema a tratar fueron los elementos para que haya contrato se necesitan 3 elementos fundamentales. El primero es la prestación personal de servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona contratada es la que debe ejecutar la labor o el trabajo para el cual fue contratada. El segundo elemento fundamental para que exista contrato es la subordinación. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador mande sobre el empleado. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleado debe cumplir las órdenes que el empleador le imponga. Obviamente, pues sin afectar su honor ni su dignidad ni sus derechos como trabajador. Esta subordinación debe ser continua, que permanentemente se esté ejecutando para que pueda existir este elemento del contrato. Y el tercer elemento para que exista un contrato es el salario o retribución económica. ¿Esto qué quiere decir? Que el empleador debe pagar al empleado un dinero o un salario por la prestación de sus servicios. De mejoramiento para las partes contratadas. ¿Esto qué quiere decir? Las medidas de mejoramiento que debe tener el empleador y que debe tener el empleado. El empleador, para que haya un mejor ambiente laboral, primero, él debe informar al trabajador al momento de ser contratado cuál va a ser su sueldo a devengar, cuál es su horario de trabajo y si tiene un periodo de prueba. Esto debe estar especificado en el tipo de contrato pues, que tenga. Aparte de eso, en este momento es importante que el empleador haga la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para los empleados. Aparte de eso, el empleador debe dar a conocer el reglamento interno al trabajador. El empleador no debe exceder los horarios laborales, y si esto llega a ocurrir y el empleador los reconoce, estos horarios no deben ser extenuantes. También el empleador debe comprometerse a ser cumplidor con los pagos del salario, con las fechas estipuladas en los cuales quedaron en el momento de realizar la contratación. También el empleador debe permitir que los trabajadores demuestren sus habilidades y sus capacidades en el desempeño de sus labores. También debe dotarlos de la dotación personal en las fechas estipuladas, reglamentadas según la norma del gobierno, y también debe ofrecer los elementos de protección personal. También debe estimular a los trabajadores, ya sea económicamente o con vacaciones o con días de descanso, todos los logros realizados por estos empleados en ocasión a la realización de los trabajos. ¿Esto qué quiere decir? Que si cumplen metas o que si se destacan por el desempeño de las labores, pues sea reconocido públicamente con los demás compañeros. Aparte de eso, debe ofrecerle espacios de esparcimiento, de descanso, donde ellos puedan tener una vida social. El empleador también debe proveer al trabajador con una buena área física de trabajo, una buena infraestructura, y debe también entregarle todas las herramientas necesarias para que ellos puedan realizar los trabajos acorde a la labor en la cual fueron contratadas. También es importante que el trabajador ponga su grano de arena. ¿Esto qué quiere decir? Que el trabajador también debe realizar las actividades laborales en las cuales se fueron contratadas con un cumplimiento total, con una responsabilidad, con mucha entrega. Debe también cumplir con su horario laboral y debe interesarse mutuamente con las proyecciones del empleador. También debe hacer que el empleador tenga confianza en él y que le permita desarrollar las actividades de una manera bien enfocada para que sea fructífero el desarrollo de ese trabajo.
El empleado también por su parte debe tener un compromiso y una responsabilidad total al momento de realizar sus labores y debe tener un sentido de pertenencia con su empresa, con su actividad que realiza para poder llegar al éxito del trabajo. También a su vez debe cumplir con el reglamento interno de la empresa, debe informar también de malos manejos entre los compañeros. Esto sí hay que hacer una aclaración que al hacer este tipo de informes debe tener cuidado con no afectar el honor ni la dignidad ni los derechos de sus compañeros, y aparte de eso debe tener pruebas en las cuales se demuestre que lo que está pasando sí realmente está afectando a toda la población trabajadora. Las clases de contrato que existen. Para comenzar vamos a hablar sobre el contrato a término fijo. Ese está puesto en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 28 de la Ley 789 del 2002. Este contrato específicamente quiere decir que tiene un tiempo límite o un tiempo específico para desarrollarse. Eso lo debe decir de una forma clara, concreta y precisa el contrato. Este contrato puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los siguientes casos. Esto debe estar el plazo pactado en el contrato realizado y esto debe ser inferior a un año. Este tipo de contratos se clasifica en dos modalidades de contratación. La primera, el contrato con un vencimiento igual o superior a un año. ¿Cuáles son las clases de contratos que existen? Vamos a comenzar con el contrato a término fijo. Este contrato está implícito en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 46 y el artículo 28 de la Ley 789 del 2002. Este contrato tiene un límite de tiempo específico. Esto tiene que estar descrito en el contrato de manera clara y precisa. Este contrato puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en las dos clases de tiempo pactado. Este debe ser inferior a un año. El primero, la primera clasificación de las dos modalidades de contrato a término fijo son las siguientes. El primero, el contrato tiene un vencimiento igual o superior a un año. Las características de este tipo de contratación, primero debe estar especificado que debe constar siempre por escrito en el contrato. La segunda es el término de su duración no puede ser superior a 3 años, pero puede ser prorrogado de forma indefinida. Si hay un periodo de prueba, se debe también especificar en el contrato. Eso se debe decir al inicio, cuando se va a comenzar el trabajo. Para su terminación no se requiere previo aviso, y en caso de terminación unilateral, quiere decir que el empleador despida al trabajador, este debe pagarle una indemnización de acuerdo a la norma vigente. Esto está estipulado, este tipo de normas, en el artículo 28 de la Ley 789 del 2002. La segunda forma para este contrato, o la segunda modalidad de este contrato, es inferior a un año. ¿Esto qué quiere decir? Que este únicamente debe prorrogarse hasta por 3 veces, por periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de la renovación no podrá ser inferior a un año. Para su terminación no se requiere tampoco previo aviso, y en caso de terminación unilateral, el empleador debe pagar al trabajador una indemnización de acuerdo con la ley estipulada. También tenemos el contrato a término indefinido. Este está impreso en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Este contrato es aquel que no estipula una fecha de terminación de la obligación del contrato entre el empleador y el trabajador, cuya duración no está determinada por la obra o naturaleza de la labor contratada. No se refiere de manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse de manera escrita o manera verbal. Este contrato tiene ciertas características, entre las cuales se encuentra que se requiere establecer cláusulas específicas para el contrato. Es necesario formalizar el contrato a través de un contrato escrito. El empleador se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos remunerados y aportes para fiscales. En caso de la terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador debe pagar al trabajador la indemnización en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 del 2002.
También encontramos el contrato de obra-labor. Este está implícito en el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 45. ¿Este a qué se refiere? Se refiere a una labor específica y termina en el momento en que la obra llegue a su fin. Se caracteriza en los trabajos de construcción, en las universidades y colegios y con profesores de cátedra. Estos trabajadores cumplen su labor una vez haya terminado el periodo académico. Este contrato es igual en los términos de beneficio y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser pues un contrato laboral, como ya lo dije. También encontramos el contrato de aprendizaje. Este está en el artículo 30 de la Ley 789 del 2002. Este es un tipo de contrato especial de vinculación a una empresa que está enfocada a la formación de practicantes. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, estudiantes de las universidades o de carreras técnicas necesitan hacer sus prácticas de trabajo. Este tipo de contrato es el que se usa para ellos. Este tipo de contratos no tiene una obligatoriedad de pagar prestaciones sociales, pero sí es necesario aclarar que si el aprendiz o el trabajador contratado de aprendizaje es universitario, su sueldo debe ser, su sueldo en este caso se llama auxilio de supervivencia. Este auxilio debe ser, en el caso de los universitarios, mayor o igual a un salario mínimo. Y en caso de no ser universitario, si es técnico de otro tipo de instituto, debe ganar por debajo del salario mínimo legal vigente. En el caso de este contrato, pues la remuneración, como ya les decía, se llama auxilio de sostenimiento, y este depende de un convenio que se haga entre las partes, donde el estudiante, pues ya les comenté, no tenía prestaciones sociales. El valor de la remuneración depende, pues si es estudiante universitario o es estudiante de otra. Y también tenemos, para terminar, el contrato temporal, ocasional, accidental o transitorio. Sí, este está implícito en el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. Como su nombre lo indica, aquel tipo de contrato, ese se realiza, es inferior a un mes, a 30 días. Este tipo de contrato, ¿qué quiere decir? Para ser más prácticos, por ejemplo, en una empresa, digamos en el negocio Marquetería y Galería Glass, se dañó por un cortocircuito el servicio de la energía eléctrica y el cableado interno se dañó. Entonces hubo necesidad de buscar un técnico electricista que haga ese tipo de arreglo. A este tipo de contrataciones es la que se fija especialmente este tipo de contrato. A la persona que se busque se debe hacer un contrato por escrito preferiblemente, en el cual se den las especificaciones de la labor que se va a realizar, el dinero o el salario que se le va a pagar por la prestación o la ejecución de su labor, y este no debe exceder a los 30 días, debe estar por debajo de los 30 días, porque pues digamos en el local donde se buscó no tiene nada que ver con la parte eléctrica, ellos desempeñan otra actividad laboral. Entonces, como es ajena a la actividad laboral de la empresa, este tipo de contrato se debe realizar en este tipo de servicios que se deben utilizar para el mejoramiento del local. Civil o por prestación de servicios. Este contrato se realiza de manera bilateral entre una empresa o una persona natural o jurídica especializada en alguna labor específica. Algunas características de este contrato son las siguientes. Primero, la remuneración debe ser acordada entre las partes y no genera ninguna relación laboral. Aparte de eso, tampoco obliga a la empresa a pagar prestaciones sociales. Su duración es igualmente en común acuerdo y también depende del trabajo que se va a realizar. El empleado recibe un sueldo al cual se descuenta únicamente la retención de la fuente que en el momento esté vigente. Muchas gracias.